Buenos días, hermanos. Luz y Sal, soy Armando González, en una edición más de este curso de Escuela de Pastoral con la lección 41 y el tema de los diferentes géneros de vida. Este tema va a empezar a situarnos en qué posición nos encontramos y cuál es la estructura de la propia iglesia a la cual pertenecemos y de la cual muchas veces decimos solamente soy un seguidor, pero la iglesia es la jerarquía. No, la iglesia somos todos, jerarquía y laicos, pero también somos iglesia en el sentido de conocernos, entender cómo está organizada esta iglesia y para eso está dedicado este capítulo o esta lección, mejor dicho, para que estemos mejor al pendiente de dónde nos encontramos. Para eso vamos a empezar señalando propiamente lo que es la jerarquía. Ya hemos hablado un poco de que hay una iglesia dividida entre jerarquía y laicado, pero vamos a concentrarnos en este instante con los agentes de pastoral. ¿Y quiénes son los agentes de pastoral? Suena como que nuevamente nos vamos solamente a la jerarquía. Y resulta que no es así. Porque si bien cada una de estas estructuras, los laicos y la jerarquía, tienen sus funciones y su vocación bien definida, hay algo que compartimos y que para lo cual no necesitamos ni ser sacerdotes ni ser necesariamente laicos. Es decir, algo que todos compartimos como cristianos y es el hecho de ser todos somos agentes de pastoral en la medida de nuestra situación y nuestra vocación. Por eso es necesario ver las diferencias entre los seglares y la jerarquía. Es momento de ver un poco del estilo de vida de los pastores y responsables de la pastoral y darnos cuenta que se ha hecho mucho más compleja esta relación entre seglares y jerarquía y entender que los agentes de pastoral, los que trabajan por el Evangelio, podemos ser todos, pero en diferentes estamentos, en diferentes situaciones. Por eso decimos que ya analizamos los sacramentos del orden sacerdotal y también el del matrimonio. Ambos son importantes en la construcción del reino de Dios. Ambos son necesarios. Uno no es más que el otro, porque uno sirve al otro y de alguna forma uno no podría existir sin el otro. Son complementarios. Cada vocación cristiana tiene sus requerimientos. Los casados generan nuevos cristianos, en tanto que los sacerdotes y religiosos administran y dirigen la iglesia sin familia directa. Es decir, no se casan y tienen una vida dedicada al pueblo de Dios. Si te das cuenta, cada una de estas vocaciones son importantes. Ninguna es mejor que la otra. Eso depende de cada uno de nosotros. Por supuesto, el que tenga vocación religiosa, para esa persona será importante la vocación de ser religioso, más allá que el de ser casado, y viceversa. En todo este sentido, el celibato es una condición para unos y también no es una condición para otros, dependiendo de esa vocación, la del orden sacerdotal o del matrimonio y el sacramento que reciben como adultos. Es decir, cuál es su libre elección, si se van a casar o no se van a casar, lo cual también implica que no podemos hacer más a quien es célibe o hacer menos a quien no lo es. Pero sí es importante entender que también esto requiere de vocación. Vámonos por otros aspectos importantes dentro de lo que pueden ser los consejos evangélicos. Y al hablar del celibato, estamos ya metiéndonos en este tema
que es uno que puede ser un tanto mm, mal comprendido y nada más lo atribuimos a las personas que se meten a los conventos o a los sacerdotes. Pero no, en realidad es una exhortación, es un consejo que Jesús dio a todo mundo. Pero como consejo son obligatorios para unos y para otros no lo es. El camino de la perfección espiritual implica también los consejos que no son obligatorios, pero sí útiles para la salvación. A esto le llamamos consejos evangélicos. Recordemos que el camino a la perfección espiritual no es otra cosa sino la propia santificación. Y esta santificación la puedes conseguir a través de tu vocación específica. Si eres sacerdote, si eres ama de casa, si eres niño, si eres un anciano casado o si eres una persona soltera, dependiendo de cuál sea tu situación, no importa, tú estás buscando esa perfección espiritual o esa santificación. Y eso se consigue siguiendo los mandamientos de la ley de Dios y teniendo caridad con los hermanos. Y también tenemos, en este caso, otros elementos llamados consejos evangélicos, con los cuales Jesús no los hace obligatorios, pero sí los hace como una nueva exhortación a ser más parecidos a Él. Pero estos no son necesariamente obligatorios para todos. Recordemos que esto tiene un gran efecto en lo que fue el consejo para lo que fue al joven rico en Mateo 19:16, quien al decir a Jesús que él desde muy joven seguía los mandamientos de Dios y que estaba preocupado por su salvación, eh, pide a Jesús consejo precisamente sobre qué más debía hacer para conseguir la salvación. Y entonces Jesús le recomienda dos cosas muy interesantes, que es la obediencia y la pobreza, que son pues desapegos de los bienes materiales por el servicio del reino de Dios. Te acordarás que el joven rico quedó muy triste porque era precisamente una persona que tenía muchos bienes y que a pesar de su gran acercamiento reconoció que ya no podía alcanzar esa santificación plena o más perfecta porque su apego a los bienes se lo impedía. Así pues, este consejo vale para ti y para mí porque también implica que así como el joven rico, nosotros debemos sentirnos menos preocupados por este mundo, menos angustiados o comprometidos con este mundo, porque es un mundo efímero, un mundo imperfecto, lleno de personas que en el mejor de los casos tendrán buenas intenciones, pero no santos. Así que si quieres ser perfecto espiritualmente, hay que conseguir trabajar estos caminos de la perfección junto a los mandamientos, junto a las obras de caridad, que son los caminos para llegar a Jesús. Y tenemos también el tercer aspecto que es manejado como consejo evangélico para los laicos, que es la castidad. Se dice también que es necesaria para el reino de Dios, pero para no preocuparse de una familia propia para abrazar a la familia universal de la Iglesia. Es decir, es un consejo que no puede ser impuesto a todo mundo porque hay personas que sí quieren tener hijos, hay personas que sí quieren tener una pareja y en ese sentido Jesús es muy comprensivo. Sabe que la gente no puede seguir toda la vida religiosa, ni todos los religiosos pueden llegar a casarse necesariamente. Así que da una opción con respecto a estos consejos evangélicos que es para los laicos como recomendaciones, más no obligaciones. En cambio, tenemos la vida religiosa. Aquí podría encontrarse, por ejemplo, la jerarquía. Y la jerarquía, pues, tiene que ver con los obispos, los sacerdotes, las y los religiosos y, por supuesto, el Papa.
Por eso la santidad de la Iglesia y su apostolado han hecho surgir la vida religiosa canónica como formas de santidad y unidad en la Iglesia. Esto ha sido fruto de la Iglesia, el hecho de que haya gente tan maravillosa, tan valiente, que decide entregar no solamente su espíritu, sino su cuerpo y su vida entera al servicio de Dios. Esto es tener muchos pantalones y qué curioso, aunque hay que tener muchos pantalones, tengo entendido que de las órdenes religiosas católicas en el mundo, digamos que de cada 10 religiosas y religiosas en el mundo, algo así como 8 son mujeres y solamente 2 son hombres. Es decir, las mujeres son mucho más aventadas, mucho más valientes para entregarse, para entregar su vida al Señor, a la iglesia, lo cual pues, nos deja muy mal parados a los caballeros porque pues eso demerita mucho el hecho de quién está más apegado a este mundo, ¿no? Por eso decimos que se trata de un proceso de perfección espiritual que incluye a clérigos, laicos, religiosas y religiosas según su vocación. Es decir, aquí hay que hacer una cierta distinción. Aunque estamos hablando de la jerarquía, los religiosos no son propiamente jerarquía. Ellos, a su vez, obedecen a las abadesas, a los, a los superiores de las órdenes religiosas, y si bien no son laicos, tampoco son jerarquía. Qué curioso, ¿no? La vida religiosa refleja la santificación de la humanidad, finalmente. Es decir, así como vemos a los religiosos y religiosas vivir en comunidad fraterna, es decir, que no son parientes entre sí, que no son personas que están vinculadas porque se caigan bien, porque estén interesadas unos en otros, sino porque están amando a Dios. Fíjense la diferencia de edades, la diferencia de culturas, la diferencia de muchas cosas, las cuales pueden unir a mucha gente en estas órdenes religiosas y que son ejemplo a futuro de lo que va a ser la humanidad. No necesitaremos casarnos, no necesitaremos tener algo en común con el hermano o la hermana que tengamos enfrente para amarla y vivir en comunidad fraterna, en paz y amor. Ese es el sentido, esa es la imagen del reino de Dios futuro que nuestras hermanas y nuestros hermanos en los conventos, en los seminarios, en las misiones, ellos nos reflejan la posibilidad de entregarse a Dios por la caridad al hermano, por la entrega de su vida entera y sobre todo por el amor desinteresado para Dios y la Iglesia. Lo cual esto es la vida religiosa. De encontrarnos con un tercer grupo dentro de lo que es la Iglesia. Ya hablamos de la jerarquía, ya hablamos de los seglares, pero también hay que hablar de un grupo que es más reciente. Son producto de una vocación entre laicos y religiosos. Tienen una constitución interna, una profesión de consejos evangélicos y un apostolado. No tienen votos públicos ni vida común religiosa. ¿De qué estamos hablando? De los institutos seculares. Escuela de Pastoral pertenece a este grupo, ¿sí? Porque aquí nosotros somos laicos asociados a un sacerdote, a un obispo, que es el religioso, que es el encargado de que la obra sea manejada con responsabilidad y prudencia. Y entre nosotros como laicos tenemos una constitución interna, es decir, una estructura, una administración, una forma de organización, con los consejos evangélicos y un apostolado definido, es decir, una forma de trabajar por el reino de Dios. No tenemos unos votos públicos ni tenemos una vida común religiosa, es decir,
No estamos llamados a tener votos como los religiosos, ni tampoco tenemos que vivir con nuestros hermanos. Cada quien vive en su casa con sus propias familias. La función apostólica se realiza en aquellos ambientes donde el hábito religioso lo impide o lo limita. Claro, cuando se es seglar, tú puedes tener la oportunidad de trabajar en tus ambientes como un cristiano, pero no solamente un cristiano que vives para ti mismo, sino un cristiano comprometido para el mundo entero. Recuerdo a a una profesora de una preparatoria que, bueno, no era seglar, era una religiosa que optó por muchas circunstancias que no podemos platicar, por trabajar como una seglar en un instituto, en una escuela de la UNAM, por cierto. Curiosamente, era una persona que, sin dejar de vivir en comunidad, sin dejar de ser una religiosa, asistía a dar clases a la universidad. Y bueno, esta persona, pues, obviamente no podía ir en hábito ni llevar sus símbolos externamente, porque hay ciertos estatutos de la UNAM, ciertos estatutos de la SEP que impiden que obviamente se maneje aspectos religiosos dentro de la educación. Pero ella se las ingeniaba para dar sus clases y meter a Cristo dentro de las clases de español, de matemáticas y de ciencias naturales y sociales. Bueno, esa es una forma en la cual pues esta religiosa podía realizar esto. Y yo tengo más conocidos, inclusive a nivel doctorado y maestría, donde la iglesia sigue muy de cerca, inclusive dentro de la propia UNAM, dando clases. Por supuesto, insisto, no pueden dar clases como religiosos, lo dan como laicos, pero su influencia católica no deja de sentirse y de admirarse dentro de lo que es la educación superior. De la misma manera, imagínense ahora nosotros como laicos, cuál es la influencia ilimitada que podemos tener para trabajar a favor del reino de Dios en las escuelas, por supuesto, en primer lugar, que sería fantástico, pero también en nuestros ambientes de trabajo, en nuestros sindicatos, piénsenlo bien, en los líderes en los líderes políticos, en los líderes sociales, comunitarios, para trabajar a favor de la sociedad y no a favor necesariamente de un partido político, sino a favor del reino de Dios. Es ahí donde tu labor como laico está asegurada o está llamada a que tú puedas participar. Si eres educador, maravillosa posición. Si eres un jefe, si eres un líder comunitario, a lo mejor no se te permite o no es necesario que hables de Cristo directamente como nosotros aquí lo hacemos, pero que sí tu formación, que sí tu educación, que las directrices y la ética personal que llevas para con las demás personas reflejen a Jesucristo en tu persona. Esto, esto es evangelizar, esto es llevar al reino de Dios en la tierra, sin que el hábito, sin que un crucifijo te lo impida necesariamente, y lo cual no estoy diciendo que sean malos, es solamente que en ocasiones limita mucho esta preparación, pues hay gente que al ver un escapulario, un crucifijo, un hábito, pues inmediatamente queda prejuiciado ante lo que va a oír, ante lo que va a presenciar. Y ya su percepción de Cristo vivo ya no es tan fresca, ya no es tan directa, como cuando eres tú un laico, casado, casada, y estás reflejando a Jesucristo en tu vida. Es entonces donde el impacto puede ser mucho más profundo y mucho más extenso, porque piénsalo, es que tu huella deje semilla, deje una impresión grande y profunda en escuelas, en fábricas, en oficinas, en el transporte público,
en la manera de manejar en nuestras calles, que en ocasiones no cedemos el paso. Cuando tú cedes el paso, estás volviéndote un cristiano, por supuesto. Eh, Todos ese tipo de conductas que van en contra de lo que es el mundo, que es pensar en el yo, luego en el yo y al último en el yo, rompen, rompen esas cadenas de esclavitud que nos hacen tan infelices. Es por eso que los institutos seculares vienen a formar parte de este proceso de evangelización del mundo al que todos estamos llamados. ¿Te das cuenta? Ya no necesitas ser religioso ni sacerdote, ni eres tampoco uno de los laicos que simplemente se limitan a ir a la iglesia, y no es por crítica a esto. Habrá gente que no puede dar más que ello y está bien, pero si tú estás en condición de dar un poco más, de alcanzar una mayor perfección espiritual, pues eres bienvenido a formar parte de esto. Y de eso se trata al estar aquí en Escuela de Pastoral, que es no solamente una formación cotidiana cada sábado, cada domingo, sino que esto que estás tú aprendiendo lo asimiles, lo lleves a cabo en tu vida para con tus seres queridos y también con tus seres no queridos o desconocidos. Y que en un dado caso también te avientes a una vocación en algún instituto secular. Puede ser escuela de pastoral, pueden ser muchos otros institutos que existen en los cuales se requieren laicos comprometidos. ¿Cuántos laicos se necesitan, por ejemplo? Pues ahorita se me ocurre la gente que recoge despensas, ¿no? Y que busca a comunidades pobres o necesitadas para ayudarlas, ¿no? Eh, las personas que ayudan a las madres solteras, o los institutos dedicados, por ejemplo, a los enfermos mentales. Hay tantas formas de ayudar, de mostrar caridad, que si te das cuenta, el proceso de evangelización no se limita o no solamente trasciende en la vida directa de las misiones, sino que inclusive dentro de nuestros ambientes que ya han sido cristianizados, necesitamos reforzar o refrescar este ambiente de Cristo en nuestro país. Pues no solamente la influencia de las sectas religiosas crean confusión, sino sobre todo la confusión que genera el consumismo, eh, que lleva a estados que no son cristianos, que es simplemente pensar en el individuo por el individuo mismo, y que atentan precisamente por eso contra la vida y santificación de las personas. He ahí la importancia de los institutos seculares a los cuales tú y yo estamos llamados a pertenecer. Bien, te darás cuenta que es un tema apasionante y por el cual estamos aquí de alguna forma invitados a que así como estamos aquí sin necesidad de que seamos parientes, pero con la alegría y el entusiasmo de amar a Cristo a través de ti, porque tú me representas a Cristo, y en función de lo que yo pueda hacer en mi oficio, en mi vocación, en mis capacidades, poder servirte y en ello demostrar mi amor por ti y mi amor por Cristo. Vamos entonces a presentar lo que es el resumen, el cual espero que dé más pie para que tengamos curiosidad de indagar más sobre estos temas, que nos animemos a seguir este curso, que no pensemos, ya se va a acabar el curso, qué bueno, ya no quiero inscribirme, sino que tengamos más amor a Cristo, más interés por la iglesia, más interés por nuestra salvación, porque finalmente esto ni yo, ni Coti, ni nadie nos vemos directamente beneficiados. Tú sabes que esto no está hecho con dinero extraordinario, ni estamos pidiéndote firmas, ni te estamos pidiendo algo a cambio, sino solo tu atención, porque queremos y esperamos la salvación del mundo entero y nos interesa que tú formes parte de este reino, así como nosotros fuimos llamados en nuestro momento por otras personas.
Vamos a empezar. Número uno. Para los clérigos, los votos implican obligaciones que libremente toman como condición y medio para la perfección espiritual a la que aspiran. Estamos hablando de la jerarquía. Número 2. El voto de pobreza ayuda a liberarse de las ataduras del mundo. El voto de obediencia ayuda a la mansedumbre y humildad de espíritu. Y la castidad permite casarse con la Iglesia. Estos son los consejos evangélicos que para los clérigos y religiosos son obligaciones que libremente han tomado y para los laicos son recomendaciones. Las congregaciones religiosas surgieron al amparo del desarrollo de la Iglesia y sus necesidades específicas, como la salud, la educación, el rescate de prisioneros, etc. Sí, esto también faltó decir, que las congregaciones también tienen una función, no solamente se dedican a rezar, lo cual es maravilloso, muy importante, también se dedican a trabajar y trabajar en serio. De ahí que luego exista tanta envidia de por qué ellos tienen tantos recursos, por qué ellos tienen tantos bienes. Pues no tienen bienes nada más porque sí, tienen bienes porque han trabajado muchísimo y lo han hecho por la iglesia. Y así tenemos hospitales, centros de salud, centros de acogida a los huérfanos, por ejemplo. La iglesia fue la que se preocupó por toda la gente que estaba en malas condiciones y solamente el Estado retomó muchas de estas actividades porque antes los gobiernos no se preocupaban ni por las viudas, ni por los enfermos, ni por los huérfanos, ni por tantas gente, simplemente decían los que tienen dinero pueden salvarse, los que no, allá ellos. Y la iglesia lo hacía. También la iglesia se ha dedicado a la educación. ¿Cuántos colegios tenemos? Muchos de los cuales se forman muy buena gente, lo cual eso es un gran mérito. También tenemos por ejemplo, un ejemplo curioso que tenemos el rescate de los prisioneros. Esta es una de las carismas que ya desaparecieron. Y con esto me voy a la congregación, a una congregación completa, concreta y compleja, que era la de los caballeros templarios. Que no se confunda con los caballeros del Zodíaco, que es una caricatura. Los caballeros templarios eran una congregación de sacerdotes y religiosos dedicados, ¿saben qué? ¿Saben para qué estaban dedicados estos religiosos? Esto en tiempo de la Edad Media y todavía después del descubrimiento de América. Se dedicaban a rescatar prisioneros de los musulmanes. O sea, eran algo así como que los salvadores de todos los cristianos que fueron hechos esclavos por los musulmanes, los turcos, y que querían invadir Europa y que pues hasta cierto punto lo consiguieron, ¿verdad? Afortunadamente no todo. Y bueno, a eso se dedicaban. Esto pues ya no tiene función en nuestros días. Por eso esta congregación pues ya prácticamente desapareció, pero a eso se dedicaban. Qué curioso, ¿no? Y bueno, vámonos al número 4. Las órdenes religiosas y los institutos seculares tienen como misión llevar el Evangelio al mundo. Las primeras viven en comunidad y tienen los votos como libremente obligatorios, mientras que los institutos no viven en comunidad y los votos son opcionales. Caso concreto, la escuela de pastoral vive como un instituto. Los institutos seculares número 5 se valen de laicos para trabajar, lo que permite tener un ejército en todos los ámbitos de la vida cotidiana para llevar a Jesucristo a las vidas de las personas. Pues bien, hasta aquí este tema que, híjoles, lamento mucho haberme extendido, pero sí me parece muy emocionante, no puedo evitarlo. Y bueno, pues esto viene también a colación porque es una invitación a que tú sigas este proceso de santificación que implica pertenecer a un instituto secular, como es escuela de pastoral. Doy gracias a Dios a través del Espíritu Santo
que nos ayudó a entender y a ver este tema tan bonito y a tratar de asimilarlo lo mejor posible y que Dios nos hable en su bellísima voz, con su bellísima voz para nuestra salvación y lo mejor que deba suceder para nosotros y nuestras familias. Agradezco el apoyo de Guillermo, que siempre está ahí detrás y que va a continuar con la reflexión, y a nuestra hermana Coti, que es titular de aquí de Escuela de Pastoral en esta sección, y que bueno, que nos empara para que esto siga adelante. Agradezco también tu participación, que me escuchas, que haces la tarea, que sigues las lecciones y que espero continúes también con nosotros en Escuela de Pastoral. Hasta la siguiente semana, nos veremos, si Dios lo permite. Te envío un fuerte abrazo. Hasta luego.